Hola, bienvenidos de nuevo a su programa Cipre en Diálogo. Yo soy la licenciada Nancy Rodríguez. Yo soy Cintia Cirilo. Estamos de nuevo hablando sobre duelo. Hemos venido hablando ya en varios bloques sobre este tema, que desde ahorita les decimos que los invitamos a ver, pero más en específico de qué vamos a hablar en este bloque. ¿Sí? En este bloque vamos a hacer como un recuento de lo que hemos hablado en los demás y vamos a hablar sobre qué cosas pudieran facilitar el proceso de duelo. Ojo, no significa que facilitar signifique que entonces a la persona ya no va a vivir dolor o ya no va a sentir nada negativo. No, justamente el proceso de duelo implica el proceso en el cual la persona pueda vivir y afrontar el dolor o la pérdida de lo que sea que haya sido significativo para ella o él, y entonces a partir de eso poder hacer un trabajo de duelo. Se me hace súper interesante que lo menciones, Cintia, porque cuando uno habla de estar en duelo, regularmente se siente como si eso estuviese mal o nos quedamos así como con la duda de debería, no debería, le pregunto, toco el tema. Y entonces, súper importante poder retomar el que siempre habría de haber o habríamos de posibilitar o permitirnos que haya un trabajo de duelo, lo que llamaríamos normal. En otros bloques hemos hablado de duelo patológico, cuando se complejiza el duelo también, qué factores, variables lo llevan a complejizarse, los invitamos a verlos. En este bloque vamos a hablar, como nos dice Cintia, de qué puede facilitar el proceso de duelo, pensándolo sobre todo en un sentido de que no tenga que llegar a ser algo patológico, algo que nos incapacite. Es decir, una depresión o alguna enfermedad, ahora sí que mental, que pudiera dificultarle el bienestar emocional o la vida de la persona, ¿no? Y una de las cosas, ahora sí que vamos a dar este tipo de recomendaciones, las cuales no nos exentan de que una persona pudiera vivir un duelo complicado, claro, porque de eso va a depender la personalidad de la persona, la forma en la que fue la pérdida, las circunstancias que se están viviendo alrededor de la pérdida, pero sí hemos visto ahora sí que en nuestro trabajo clínico como psicoterapeutas que este tipo de factores pudieran beneficiar a que el proceso de duelo sea más llevadero. Y una de estas, que se relaciona con el bloque en donde hablábamos sobre los secretos, es que es muy importante ser muy honestos cuando estemos hablando de un duelo. No es necesario que digamos detalles innecesarios o que estemos constantemente hablando sobre la pérdida, porque eso en vez de ayudar pudiera ser, le llamamos como retraumatizante, ¿no? Pero sí es muy importante que cuando hay una pérdida se pueda hablar con sinceridad de qué fue lo que pasó, por qué, y para que entonces a partir de ahí la persona pueda empezar a vivir el proceso de duelo, ¿no? Sí, justamente cuando hablas de esto pensamos en, bueno, ¿qué hacemos cuando acaba de pasar una situación, ya sea regularmente, entonces se puede sentir como una crisis, pero también no solamente cuando acaba de pasar, sino que haya pasado el tiempo y vemos que es necesario? Lo primero va a ser el que podamos ver la parte real. ¿A qué nos referimos? A que pueda quedar dentro de lo posible lo más claro el que realmente sucedió. Si estamos, pues todos acá mexicanos recordamos como ejemplo desafortunado 19 de septiembre de 2017, terremotos en Ciudad de México, mucha gente pierde su casa, pierde pues sí, donde vivía, donde trabajaba, el lugar donde convivía. Entonces es como, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? Lo primero va a ser eso, el hecho de poder estar ahora sí que en el momento actual, el que mentalmente podamos acompañar al otro si es que estamos viendo que está cayendo como en un estado de mucha confusión, en donde está pasando esto fue lo que pasó, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Es entonces ver cuál es la realidad. Y de cierta manera lo que pasa en ocasiones, o casi siempre pudiéramos decir, cuando alguien vive una situación traumática como una pérdida, es que a partir de la pérdida empezamos a pensar, ahora sí que a imaginarnos diferentes escenarios de lo que pudo haber pasado, de lo que se pudo haber sentido, claro, de lo malo y de lo bueno. Empezamos
Y eso es un intento de la mente para procesar la pérdida. Cuando no sabemos los hechos reales, desafortunadamente ese proceso todavía se complejiza mucho más. Por ejemplo, desafortunadamente también en el caso, por ejemplo, cuando hay un desaparecido en la familia, ¿no? Ahí lo complicado es que no tenemos las posibilidades reales de poder saber qué es lo que le pasó a esa persona. Entonces, sí se puede trabajar definitivamente, es un trabajo difícil, pero puede haber un trabajo de duelo en donde pues hay que encontrarle significado a esa pérdida, ¿no? Que eso digamos que es el segundo paso del proceso de duelo, el poder empezarle a dar un sentido diferente, y que ahí es importante, por ejemplo, si nosotros estamos acompañando a alguien que está viviendo una situación así, poder ligar y ayudar sin dejar de lado el que la persona pueda sentir y pensar y hablar de lo que siente, aunque nos parezca irreal, ayudarlo a que lo ligue con lo real. Es decir, no invadirlo, no evitar que nos hable de lo que está sintiendo, pero sí acompañarlo de manera en la que esto se pueda estar ligando con lo real, ¿no? Cuando tú lo dices, Cintia, me parece que una palabra clave ahí sería el poder permitir que el otro vaya verbalizando lo que siente, lo que piensa, las creencias que tiene al respecto. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que esto puede pasar en N cantidad de tiempo. Puede pasar justo en la pérdida, puede pasar antes de que esté la pérdida si es algo que se ve venir, puede pasar mucho tiempo después, que ahí tendríamos que poner atención también a que no esté habiendo algunos síntomas que nos estén dando a luz el que a lo mejor la persona ya está cayendo en alguna depresión, alguna situación patológica, pero a lo que vamos es el permitir verbalizar, también siendo pacientes, no dejando de acompañar a quien está viviendo la pérdida, que seguramente si estamos tan de cerca, nosotros seguramente también estamos viviendo la pérdida. Entonces va a ser interesante también ver cómo uno se siente, cómo uno lo está tramitando y cómo uno también lo está verbalizando. Y es importante permitir verbalizar o nosotros poder poner en palabras lo que está sucediendo sin excedernos, ¿no? Claro. Tanto es muy malo no hablarlo como es muy malo todo el tiempo estarlo hablando, porque eso llega a invadir y llega a ser violento emocionalmente, ¿no? No das espacio para que la propia persona haga algo con eso que se está sintiendo o está pensando, ¿no? Como por ejemplo, es muy común, o me lo he topado en la consulta infantil, cuando los papás dicen, es que no me está poniendo atención, se lo tengo que repetir y repetir y repetir. Da espacio. A lo mejor el niño o la persona, digo, con niños es como un ejemplo muy, muy didáctico, el niño no te está representando en ese momento cómo se siente o cómo lo está tomando, pero si le das tiempo te va a mostrar cómo lo está tomando. Y a veces así es con las personas, es que no se lo está tomando en serio, se lo tengo que volver a decir para que lo entienda. Hay que irlo, sí, a lo mejor hay que retomarlo, pero también permitir a que la persona lo vaya diciendo, lo vaya procesando. Si nos excedemos, no estamos dando ese lugar. También podemos pensar en que, como les decía ahorita, regularmente cuando estamos acompañando a alguien en una pérdida, en muchas de las ocasiones no es nada raro que nosotros hayamos sido un acompañante desde antes, y en situaciones en donde hay una enfermedad de gravedad o crónica, muchas veces también fuimos cuidadores de esa persona. Entonces, en este sentido de duelo, bueno, ¿cuál sería una recomendación hacia aquellas personas que han sido cuidadores? Pues es pensarlo, que desde que estás acompañando a alguien que necesita demasiado de ti, va a ser muy importante que no te dejes a ti de un lado, que puedas dentro de lo posible ir haciendo cosas o seguir haciendo cosas personales, tu trabajo, tus hábitos, tu convivencia con la otra área de la familia, otras cosas que te gustan, el pedir ayuda, el poder hacer una red de apoyo. Y también va a ser bien interesante acá que cuando ya haya una pérdida, pues también el poder como cuidador, como darnos oportunidad de ver cómo lo estamos viviendo. Y ahí tiene mucho que ver el qué lugar o qué rol se jugaba, qué rol jugábamos nosotros respecto de ser cuidadores de esa persona, de ese padre, de ese abuelo, de ese hermano pequeño o de cualquier edad, pero qué se jugaba ahí, y que eso
nos vaya dando un poco más de luz de entonces por qué me está haciendo tan complicado o no esta separación. Que a veces en ocasiones, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, un miembro de la familia, voy a dar este ejemplo y creo que esto nos sirve para pensar muchas cosas. Se muere el padre o la madre de la familia y alguien de los hijos agarra el rol de padre o de madre, ¿no? Sí. Implícitamente. Hay que tener cuidado si es porque la persona lo está agarrando o si por mandatos familiares de que tú cuando tu mamá se muera te vas a hacer cargo de la familia, eso es peligroso y hay que tratar de evitarlo, ¿no? Pero hay ocasiones en las que aunque no les digan, las personas lo agarran y a veces hasta se glorifica, ¡ay, qué buen hijo que está haciéndose cargo de estas funciones! Lo peligroso ahí es que entonces uno deja de vivir su vida para como aumentar la permanencia del muerto o del ausente, porque a veces ni siquiera es que se haya muerto, a veces es que se fue, se metió a trabajar, X, ¿no? Entonces, de cierta manera allí se empieza a vivir la vida de otro y eso es tanto complejo para quienes están alrededor como para la propia persona. Y ahí creo que se liga un poco a esta recomendación que acababa de dar Nancy, en donde habrá que ayudar o a veces empujar un poco a que la persona no se pierda de lado sus propias funciones o las propias necesidades que vive, que no deje el trabajo, que no deje de hacer a lo mejor sus actividades sociales, que no descuide su alimentación, su sueño. Si se puede evitar desde un momento, ahora sí que antes de que suceda la pérdida, por ejemplo en situaciones en donde los cuidadores cuidan a enfermos graves, que nunca dejen de perder estas funciones a medida de lo posible, porque hay veces que las condiciones lo dificultan, pero tratar siempre de tener en claro, evitar a medida de lo posible perder la propia vida por la vida de otro, porque si no eso también complejiza mucho el proceso de duelo. Y si ya estamos en proceso de duelo, pues ayudar a reincorporarse en estas funciones. Si veo que mi familiar, que mi amigo, que mi hijo, que mi adolescente, que mi pareja no lo está logrando, el apoyarlo, hacer lo posible por apoyarlo a que se reincorpore en sus actividades. A lo mejor primero puede ser rechazado por la persona que está viviendo el proceso de duelo, pero va a ser como muy saludable. Y si yo no puedo, pues ayudar a que lo pueda acercarse con un profesional para poderlo ir haciendo, ¿no? Cuando dices acercarse con un profesional, me parece que ahí también entra otro puntito que queremos comentarles, que facilitaría un proceso de duelo si nos estamos dando cuenta que ha habido muchas otras situaciones anteriormente que nos cae de alguna manera el 20 o al menos tenemos la inquietud de que no lo hemos resuelto antes. Ahí va a ser bien interesante el poder, ya sea así como amigo, como familiar, acompañar, pero en todo caso también darnos la oportunidad de pensar en qué pasaría si voy a terapia y trato de ir trabajando todas estas pérdidas anteriores que he tenido, que no sé si tengo resueltas o que también tengo resueltas y que ahora con esta pérdida actual me reviven, las estoy evocando regularmente. Entonces pues ahí sí sería una sugerencia muy fuerte el que pudieran también darse oportunidad de volverse a cuestionar y en todo caso el poder entrar en un proceso terapéutico. Y a veces el hecho de que la red de apoyo invite a un proceso psicoterapéutico, cuando la persona ya se está bajando del tren del proceso psicoterapéutico, que alguien le diga, no, espérate, háblalo, revísalo, a lo mejor se te están moviendo muchas cosas, eso ahora sí que es una herramienta muy útil tanto para nosotros como psicoterapeutas, como para poder sostener, como para la persona de sentirse apoyada, de que ok, a lo mejor esto es una etapa, necesito seguir como sin quitar el dedo del renglón de este proceso, ¿no? Y también en ese sentido, evitar asumir lo que la persona pudiera estar sintiendo en el proceso de duelo, ¿no? Siempre primero cuestionarle a la persona o preguntarle más que cuestionarle, acompañarlo y permitir que la persona nos hable de cómo se está sintiendo, cómo lo está viviendo, antes de asumir, no, pues seguramente está haciendo esto por esto, o seguramente lo que hace tiene que ver con que
se murió su papá, ¿no? O seguramente está enojado porque perdió el trabajo. Bueno, primero vamos a preguntarle, a lo mejor se está manifestando de otra forma, ¿no? Y justamente, aunque bueno, acá el tema da para mucho, casi siempre lo digo en todos los bloques, pero es cierto, otra de las recomendaciones sería el hecho también, si se, ya sea fuera de la terapia o dentro de la terapia, que lo más recomendable en todo caso es pues este acompañamiento terapéutico, es el que la persona se vaya dando posibilidad de ver qué se jugaba con eso perdido, ya sea, perdón, un objeto, una persona, una situación, en qué lugar estaba yo, cómo lo vivía, y entonces eso nos va a hablar mucho de la posibilidad entonces de cómo se está tramitando, como les decía antes, qué tan complicado o no está siendo, pero en muchas ocasiones la verdad no nos damos oportunidad de pensar en qué era yo para esa persona, era ella para mí, qué se sostenía en esa relación con la persona, con la situación, con el objeto, que actualmente ante esta pérdida nueva se está evocando más. Si no nos damos oportunidad, y no digo oportunidad de inmediato, va a ser también, volvemos a esta parte de saber que el verbalizarlo puede llegar a ser tiempo después, pero al menos tenerlo presente, saber que no podemos asumir, como nos dice Cintia. Y esas particularidades van a, ahora sí que tener una influencia directa en qué tanta revolución vamos a vivir a partir del proceso de duelo. O sea, esas particularidades. Entonces, también por eso el proceso de duelo va a ser muy particular dependiendo de cada persona y dependiendo de las situaciones específicas en las que se están viviendo, ¿no? Y por eso va a ser muy importante acompañar y tratar de entender que cada proceso es diferente, evitar comparar, por ejemplo, creo que también es importante. Pero bueno, el día de hoy vamos a dejar por acá y los esperamos en el siguiente tema de Cipre en Diálogo, que ahorita se los dejamos en misterio. Los invitamos a que nos comenten qué temas les interesan, a que nos sigan en nuestras redes sociales, les dejamos nuestros datos por si alguien tiene alguna duda o algo que quiera acercarse con mayor detenimiento o algo que les haya movido estos videos. Estamos ahora sí que al pendiente de sus comentarios para poder seguir en contacto. Muchas gracias, bye bye.